Muchas gracias, doctor. Estimados doctores, tengan ustedes muy buena noche. De acuerdo a lo establecido en el sílabo, hoy corresponde tratar sobre un tema muy importante que es la inteligencia artificial. Vamos a hacer una revisión histórica muy rápida y vamos a ver algunas aplicaciones específicas respecto a la tarea que nos reúne. Bien, antes de iniciar, voy a adelantar un poquito la presentación. Este curso, este taller, no tiene como objetivo elaborar preguntas haciendo uso de la inteligencia artificial. No es el sentido de este taller. Al contrario, es seguir con la metodología ganada durante años para que el autor, ustedes, prosigan técnicamente con esas elaboraciones, pero la inteligencia artificial la utilizamos como un instrumento que nos ayuda a hacer un proceso analítico y que nos proporciona información que podría ser de uso del autor para efectos de optimizar su propuesta original. Esa es la idea y hacia ese derrotero es que el equipo técnico de ASPEFAM ha dirigido sus esfuerzos. Bien, entonces, como les decía, y ya explicó el doctor Jorge, voy a hacer la presentación en primera instancia, luego el ingeniero José Carlos, en un momento le voy a invitar a que tome la palabra y él va a seguir la explicación de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro del sistema de gestión de preguntas. Van a tener mucha atención de ello, ¿ya? Y luego ya les explicamos todo el procedimiento a seguir. Bien, entonces me voy a permitir presentar. Tarariram. Ya, ¿me confirman por favor si se observa la lámina? Sí, se ve. Sí, Confirmado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a hacer un poquito de historia en las bases de la inteligencia artificial y las aplicaciones, como había mencionado, aplicaciones específicas para la tarea que nos convoca. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la IA. Aunque no lo parezca, la IA tiene ya de sus orígenes, ¿no? Los historiadores, los estudiosos de la tecnología, nos explican que realmente la IA podemos decir que empezó a gestarse desde 1790, 92, ¿no? Y fue un matemático, Charles Babbage. Fue británico y él desarrolló una calculadora mecánica que tenía la capacidad de generar tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. ¿Por qué es importante este aporte de este matemático Babbage? Por lo siguiente. Miren, en ese tiempo no tenían la tecnología que tenemos ahora, pero él de manera manual, mecánica, logró hacer esta máquina. Y con esta máquina él logró proporcionar e imprimir cálculos preestablecidos que tenían gran utilidad en el siglo XIX para la navegación, porque los marineros, antes de que apareciera esta tecnología, hacían los cálculos de forma manual, con el natural error humano. Y un error de 1 o 2 grados podría significar un retraso en la navegación de 1 o 2 días. En cambio, con esta máquina automatizada, los cálculos se hacían de manera mucho más eficientes y se reducía el error. En ingeniería, para hacer los cálculos de los puentes. En astronomía, para la ubicación de las estrellas y para los periodos de cosecha, de siembra, ¿correcto? Y en la banca y seguros, por ejemplo, para el cálculo de los intereses. ¿Mm? Entonces, y esto fue hecho de manera mecánica, que esa es lo increíble de esta tecnología mecánica. En la parte derecha inferior ustedes ven, digamos, unos engranajes, pero haciendo una aproximación, nos vemos que cada engranaje tiene un número y al rodar, al rodar, al rodar se logran los cálculos. Bien, entonces, pero no solamente quedó allí, porque em, él también pensó hacer una máquina analítica, ¿no?
Y hubo una matemática también, Ada Lovelace, ¿no? Que se dio cuenta de que esta propuesta, esta máquina, tenía mucho potencial. Y ella este, hizo las traducciones. Pero pasó algo interesante. Al momento de hacer la traducción numérica, eh, no sé, observen ustedes, aquí está en cuadrados rojos. Estas son anotaciones. Esta matemática no solamente hizo las traducciones de las tablas, sino ella, de su propia cosecha, por propia iniciativa, hizo anotaciones numéricas y generó un algoritmo. Entonces fue un aporte. Ella encontró, analizó la máquina generada por Babbage y ella sobre esa traducción, porque había que hacer los manuales, ella hizo anotaciones numéricas, fórmulas, algoritmos. Esa es creación de ella. Bien. Entonces ella llegó a la conclusión que este tipo de máquinas podían hacer tareas muy complejas, pero ella también en un acto reflexivo, no obstante, estas máquinas no van a poder pensar por sí mismas, porque siempre van a estar limitadas a las instrucciones que le dé un ser humano. Todo esto sucedió en el contexto de Inglaterra en la Segunda Revolución Industrial. Vamos a dar un salto años después, ¿no? Eh, en el que aparece también Alan Turing, un inglés, y él plantea una propuesta. Él escribe, ¿no? Un artículo que titula Sobre los números computables con una aplicación a problemas de decisión. Miren, 100 años antes había una máquina que era capaz de hacer cálculos de manera mecánica. Bien, pero ahora ya estaban tomando la posibilidad de que estos cálculos puedan ayudar a resolver problemas para toma de decisiones. Esto sucedió en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Turing creó en su cerebro, o sea, no fue una máquina física, no, sino él en su cerebro creó una máquina para resolver operaciones con números computables, lo que es la base de la computación actual, 1-0, ¿ya? No fue una creación física, no logró plasmarla realmente, pero el sistema, la concepción, la idea matemática la planteó, ¿no? Y él mismo, gracias a estas investigaciones que hizo, él propuso esta frase: algunas máquinas de computación sí pueden pensar. Miren, 100 años antes se decía no es posible. Esas máquinas necesariamente están condicionadas por las instrucciones de un ser humano. Aquí había una propuesta nueva, revolucionaria. Él decía, algunas máquinas de computación sí podrían pensar. Y él expresó esto en octubre del 50. Y para eso planteó un test, el famoso test de Turing, ¿no? En el que hay un juez, una persona, ¿no? Un juez, una persona y una máquina. Y entre ellos dialogan, conversan, no se ven. Se dialogan o conversan por texto. De tal manera que ambas, el juez y la persona, no logran identificar que el tercer interlocutor es una máquina. Si realmente logra pasar eso, en algún momento, entonces dice, sí, sí es posible. Bien, entonces pasaron los años y en el 56, ¿no? La primera persona que utilizó el término como lo conocemos ahora, inteligencia artificial, fue John McCarthy. En el 58, ¿no? Se creó lo que se llamó en ese momento la primera neurona artificial, o perceptón. Una propuesta teórica, ojo, es una propuesta teórica nada más, ¿no? En el 58 se creó la primera computadora capaz de jugar ajedrez.
En el 66 se creó el primer chatbot, o sea, una máquina computacional capaz de tener diálogos básicos con un ser humano, ¿no? Y se comportaba como si fuera un terapeuta. Lógicamente con todas las limitaciones porque no era pues los desarrollos que tenemos ahora, que conocemos ahora, pero ya se estaba desarrollando esa tecnología. Luego, entre los 70, 80 y 90, hay estas 3 décadas, digamos que hubo un enfriamiento, se enfrió, no hubo mayor desarrollo en lo que se conoce ahora como la inteligencia artificial. En el 97, ¿no? Un sistema computacional Deep Blue logró ganar por primera vez a un campeón mundial, a Gary Kasparov. Eso en su momento fue toda una revolución, ¿no? O sea, nadie puede dudar que el que juega ajedrez usa un conjunto de operaciones cognitivas, ¿no? Para diseñar, proyectar, prever las jugadas. Deep Blue era un sistema computacional muy poderoso en su época que le ganó por primera vez a un ser humano. Eso fue un hito, ¿bien? Igual con las limitaciones que en su tiempo existían. En el 2011, Watson crea una computadora por IBM que era capaz de entender los dobles sentidos en el diálogo. Ustedes saben que el diálogo tiene muchos matices, ¿no? Entonces, esta máquina lograba interpretar esos matices del diálogo para obtener otro tipo de respuestas. Entonces ya fue un desarrollo mucho más fino. Aquí cerca, en 2011. Apareció Siri, ya que era capaz de dialogar, conversar contigo en diálogos muy básicos y obedecía algunas instrucciones. Luego, en el 17, hace pocos años, los ingenieros de Google publican una investigación que genera una lógica de arquitectura de transformación, lo que ahora conocemos como inteligencia artificial generativa, es decir, que genera nuevas propuestas a partir de un diálogo con el interlocutor. Ahora, en el 2021, Google presenta Lambda 21, o sea, hace 4 años atrás, ¿no? Que era un modelo de lenguaje que te permitía conversar y a partir de esas conversaciones inventar historias nuevas. Tomaba el hilo del diálogo y podía generar, inventar historias nuevas, ¿no? Entonces, eso fue en su momento realmente revolucionario. Eso fue en el 21, hace 4 años apenas. Y luego en el 22, el 30 de noviembre exactamente, se presentó OpenAI, la empresa OpenAI lanzó el chatbot experimental basado en GPT, en su versión 3.5, ¿no? Y realmente ellos cuentan que no estaban seguros de lo que podía pasar, pero la verdad es que después de esa fecha el mundo cambió para siempre. Esta tecnología se usa ahora en economía, se usa en industria, se usa en la fabricación en serie, se usa ya en problemas matemáticos, en problemas físicos, en problemas de lenguaje. O sea, es un potenciador, ¿no? Y se utiliza bastante. Y eso está haciendo cambios económicos, cambios en la industria, en la forma de interpretar los problemas. Ahora, este cuadro es un cuadro comparativo, ¿no? Del Perú, nuestro Perú, respecto a cómo está evolucionando, cómo se está comportando respecto al contexto global, ¿no? En el 22 se presentó la IA, ¿no? Y hay un primer hito, en el 2023, el diario El Comercio, ¿no? Explica que en el 23 se estaba utilizando ChatGPT para resolver el examen ENAM. Miren, ¿ah? ¿Y qué pasaba en el mundo? En el mundo ya se estaba resolviendo el USMIL, se estaba resolviendo el MIR de España, ¿no? Eso pasaba en el mundo. Ahora, ¿qué cosa pasaba en el Perú? Los actores principales. En el Perú ya
en el 2023, universidades peruanas, una de ellas la Científica del Sur, el Instituto Nacional de Salud del Niño, ya estaba empezando a utilizar ChatGPT. ¿M? Ya una lógica de comprenderlo, de desarrollarlo. Y en el mundo, Google, IBM, el Hospital de Barcelona empezaron a utilizar ya de manera intensiva esta tecnología. Y eso, bueno, continúa, ¿no? Ahora, respecto al tipo de examen o simulacro, ¿no? De manera libre, muchas personas empezaron a utilizar, porque recuerden que es una tecnología de libre acceso, empezaron a utilizar no solamente para el NAM, sino para exámenes de admisión, para exámenes de ingeniería, para todo tipo de exámenes realmente empezaron a utilizar la IA para ver cómo la resolvía. Aquí estoy anotando que en las redes se observa que sí empezaron a utilizarla para ver cómo se resolvía el ENAM, ¿no? Y aquí en el Perú, pero en el mundo ya fue universal. Ya los estudiantes, los profesores, las empresas empezaron a resolver exámenes nacionales, ¿no? Haciendo uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Y resolvían casos clínicos, casos clínicos complejos, bueno. Ahora, ¿qué tecnologías utilizaban? Bueno, en el Perú la más utilizada ha sido ChatGPT, pero en el mundo han trabajado con con Médico, con Gemini, con GPT-4. Las métricas. En el Perú se ha determinado que con la IA es capaz de resolver el 86, con 86% de acierto los exámenes nacionales y con otros modelos en Europa, en el mundo, han logrado resolver hasta el 90% de, de las preguntas de manera correcta. Bien, bien, entonces, básica, y aquí, bueno, abajo en la parte inferior están las fuentes de referencia. Entonces, si bien es cierto en el Perú estamos haciendo un uso experimental y las universidades el uso de estas herramientas poco a poco se está incorporando, lo cierto es que en el mundo ya hay una adopción global en la educación médica y no solamente en la educación médica, en las industrias y en todas las profesiones ya se está incorporando. Aquí lo estamos experimentando, estamos aproximándonos cada vez más, pero realmente esta tecnología ya en otras partes, en otros países se está incorporando de manera mucho más dinámica a los procesos de gestión, de producción, a los procesos industriales, a los procesos económicos. Ya se incorporó, se está incorporando a mayor velocidad. Entonces, en el Perú esto está en desarrollo, pero en el mundo está madurando a pasos acelerados. Ahora, eh, observen ustedes aquí, en el ChatGPT se presentó al mundo en el 2022, en noviembre. En Aspefan, como institución, nosotros tenemos un equipo técnico, ¿no? Entonces nosotros también, pues, atentos pues a la evolución histórica, tecnológica, ¿no? En la educación médica, hicimos unas pruebas, ¿no? Y utilizamos IA en este mes, en agosto del 2023, pero la aplicamos para ver cómo funcionaba para resolver un ENAN del 2020, o sea, de 3 años anteriores. ¿Por qué? Porque no podíamos utilizar, o sea, podemos usar esa tecnología para exámenes abiertos, públicos, conocidos por todos, porque es una bibliografía ya abierta, ¿no? Entonces, el ENAN del 2020 era de disponibilidad pública, así que aplicamos la IA a ese examen, ¿no? Y aquí hay imágenes. Voy a poner un videito, ¿ya? Observen lo que pasó en ese año. José, se observa el... Confirme si se ve el video. No, no se ve el video, tienes que... Ya, voy a compartir nuevamente para que vean el video un ratito. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Observen esto. Es con un GPT primario, o sea, lo más básico que había en ese tiempo. Ahora sí, ¿verdad? No se ve el video. Ya, no, pero a ver, no tiene audio, voy a explicarlo.
No se ve el video. ¿No se ve? No. Caramba, otra vez, un ratito. Dejar de compartir. Compartir. Ya voy a compartir la pantalla general, ¿ya? Ya, ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ya, a ver. Miren, esta aplicación le hicimos al equipo técnico de Aspefan, ¿no? Y estoy hablando, cuando hablamos de un equipo técnico, somos, pues, digamos, el ingeniero José Carlos, la licenciada María Rieta, mi persona, pero no solamente nosotros, el doctor Carlos Salcedo, el doctor Guamán. ¿Por qué? Porque estas preocupaciones, estas previsiones, las hacemos un equipo de profesionales que estamos atentos y hicimos esta aplicación. Mira, observen, ¿ah? Al comienzo, cuando recién se estaba empezando a explorar esto. Ya, esta fue la fecha. Hicimos un prompt básico que decía, resuelve y entrega las respuestas según la tabla. En la tabla incluye el número de pregunta, la respuesta correcta, el sustento de la respuesta correcta y la bibliografía que sustente la respuesta. ¿Y qué le entregamos? Le entregamos el ENAM 2020. ¿Ya? Ahí empezó a resolver. Observen cuánto demora por cada pregunta. Cuando acá voy a contar, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así seguía resolviendo. En otras palabras, resolvía, cada 5 segundos resolvía las preguntas. Y de manera correcta, la mayoría de manera correcta. ¿Ya? Entonces fue una sorpresa para nosotros que esta tecnología ya estuviera dispuesta de manera gratuita, de manera libre. Y de alguna manera esto nos obliga a nosotros a repensar también cómo incorporar algunas mejoras a nuestra propuesta metodológica para estos cursos, para estos talleres que hacemos, ¿no? Porque no podemos pues quedar rezagados respecto a los avances tecnológicos históricos. Bien, entonces en base a esto, que voy a volver a compartir mi presentación. Ta, 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 ta. ¿Dónde estás? Compartir. Ya, ya. Vean. Ya desde esa fecha hasta ahora hemos hecho ya varias experiencias, ¿no? De manera grupal y hemos discutido bastante al respecto porque hay que ser muy cuidadoso, muy prudente respecto a las incorporaciones metodológicas. Entonces, hemos llegado a estas ideas, estas notas que compartimos con ustedes, ¿no? La primera, la IA solo es el medio o el instrumento para facilitar el análisis y feedback de las preguntas elaboradas por los docentes. En otras palabras, la IA es solo eso, un instrumento, no es el fin, no es el objetivo de la IA, es eso, apenas un instrumento. Segundo, queda clarísimo y es una declaración como ASPEFAN, como equipo técnico, que el autor de los ítems de evaluación es el docente. Cada enunciado, su contextualización, la pregunta, la respuesta, las distractoras, el sustento y la fuente utilizada son el reflejo de la experiencia de este docente en la cátedra y en el campo clínico. La IA no tiene eso, no tiene forma de tener la experiencia del catedrático, no tiene forma de tener la experiencia en el campo clínico. ¿Tendrá muchísima información? Sí, pero no tiene esto que es fundamental, que sí tiene el autor, el médico. Otra nota clarísima
que es una conclusión general del equipo técnico, es que no es ético elaborar prompts para generar preguntas de manera automatizada. Se podría hacer, pero no es ético, porque significaría decir que la premisa anterior no es correcta. Sería decir que los docentes hacen las preguntas de manera autómata, como si fueran autómatas. Y no es posible, porque una pregunta elaborada técnicamente es producto del acto reflexivo de la inteligencia humana. Entonces, no es ético que como institución planteemos prompts para que estas preguntas se generen de forma automatizada. Y finalmente, que es importantísimo, esta declaración, prima la inteligencia humana médica o su pensamiento crítico sobre la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en unos momentos el ingeniero José Carlos va a explicarles cómo es que hemos implementado la IA dentro del sistema, ¿no? Y la IA les va a entregar un feedback. Y ese feedback es producto de realmente de años de trabajo porque el doctor Salcedo ha logrado toda la teoría, toda la práctica que él maneja, la ha puesto de forma teórica en un texto, en un documento. Igual el doctor Jorge, con años de experiencia, toda su experiencia práctica, ¿no? Ha logrado plantearla en un documento y gracias a esa información es que nosotros hemos armado una propuesta, perfectible, por cierto, pero que va a facilitar entregarles a ustedes un feedback, una retroalimentación o algunas sugerencias que ustedes podrían incluir. Y aquí viene el tema del pensamiento crítico, la inteligencia humana, médica. La IA te puede proponer, te puede sugerir, pero no necesariamente es algo que uno deba aceptar a rajatabla. O quizás en un autorreflexión, si efectivamente esta propuesta es más correcta que la mía y yo puedo optimizar mi pregunta original. Entendiendo que usted es el autor de esa propuesta, de esa pregunta, usted podría optimizarla con algunas sugerencias que le entrega la inteligencia artificial que hemos incorporado a nuestro sistema de gestión de preguntas. Así, dicho esto, me voy a permitir presentar al ingeniero José Carlos para que él nos explique cómo es que funciona la guía y luego me da la palabra para ya programar la actividad que tenemos como parte de lo que corresponde trabajar hoy. Ingeniero José Carlos.